Bienvenidos al curso sobre CEDIN. Permítanme presentarme, mi nombre es Horacio Cristín, soy asesor financiero de Bull Market Brokers, sociedad de bolsa. Y bueno, estaremos en esta charla tratando de brindarles un pantallazo sobre los posibles beneficios de la aplicación de este nuevo instrumento a operaciones inmobiliarias. Bueno, soy asesor financiero de la firma, como les dije, licenciado en Economía y especialista en mercado de capitales. También me especializo en la operatoria del CEDIN en el mercado secundario. Hola, mi nombre es Tomás Dufich, soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de Buenos Aires, analista de Gestión y Costos, egresado de la Universidad de Salvador. Me he desempeñado en la sección de auditoría en la empresa Deloitte & Touche durante varios años. He trabajado con diferentes consultoras inmobiliarias y hoy en día estoy abocado a la dirigencia de Altos Estudios Inmobiliarios, en el cual yo soy uno de los fundadores de este portal. El concepto de CEDIN ha sido difundido en los últimos tiempos a través de los diferentes medios de comunicación. Ha irrumpido en el sector inmobiliario como una de las herramientas que va a dinamizar todo el sector. El CEDIN, cuyo significado es certificados de inversión, está regulado por diferentes resoluciones, tanto de la Administración Federal de Ingresos Brutos, la AFIP, también estará regulado por el Banco Central y además en su mercado secundario el CEDIN va a estar trabajando o se va a poder operar con el CEDIN en la Bolsa de Comercio, en la Bolsa de Valores. También tendrán ahí el CEDIN y la operativa con este tipo de certificados, tendrán también sus regulaciones que en el transcurso de este curso lo vamos a ir viendo más en detalle. Antes de adentrarnos en los aspectos técnicos del CEDIN, debemos aclarar o llevar un poco de luz al tema de qué significa un blanqueo. Si bien la Argentina ha realizado diferentes blanqueos, el último blanqueo realizado fue en el 2009, en esta oportunidad el blanqueo a través del CEDIN, o sea, se va a realizar un blanqueo de capitales no declarados a través de la implementación o la utilización de este certificado de inversión. ¿Pero qué significa blanquear? Blanquear capital o blanquear dinero no declarado. Impositivamente va a tener sus ventajas ese blanqueo. No van a pagar impuestos, aquel dinero que uno está imponiendo para declarar, para blanquear, mejor dicho. No va a pagar impuestos a las ganancias, no va a pagar ningún tipo de impuestos, lo que es ganancia mínima presunta, no va a pagar bienes personales, no va a pagar el IVA, el impuesto al valor agregado, no va a pagar el ITI, el impuesto a las transferencias de inmuebles, tampoco va a gravar todo lo que sería impuestos a la transferencia de bienes. Es muy importante, si bien uno blanquea capital, es tener todos los elementos que pide la Administración Federal de Ingresos Brutos en regla. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente las declaraciones juradas. Debemos incorporar este blanqueo a las declaraciones juradas del 2013, este blanqueo que vamos a hacer, se debe incorporar a la declaración jurada. Pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante, hay que tener cuidado que al entrar en este blanqueo hay que tener presentadas las declaraciones juradas del año 2012, presentadas, bueno, obviamente en mayo de este año. Desde el punto de vista de aquel inmobiliario que está entrando recién en todo este mundo de los certificados de inversión, va a notar a través de este curso que tocaremos diferentes temas de lo que significa el mercado de valores, cómo vamos a operar con el mercado de valores. Estas herramientas, que por primera vez en la historia del mundo inmobiliario, están siendo utilizadas debido a este blanqueo que van a ser útiles a la hora de concretar una operación inmobiliaria. Respecto a esto, el inmobiliario tiene que estar muy atento para asesorar al cliente, ya que muchas veces el cliente no está bien informado o a veces está desinformado respecto a este tipo de certificados. Al acercarse el cliente a la inmobiliaria tiene que contar con todas las herramientas necesarias para poder asesorarlo respecto a la operación inmobiliaria. Veremos más adelante las diferentes estrategias a utilizar en la compra de CEDINes en la Bolsa de Comercio, en el mercado secundario, para poder llegar a realizar ciertos movimientos que le permitan un ahorro de dinero bastante importante. Por eso, al inmobiliario hay que aclararle muy bien
la importancia de tener un conocimiento acabado de estos certificados, que obviamente lo va a tener luego de terminar de ver este curso, pero recibir al cliente con la tranquilidad de tener todos los conocimientos para asesorarlo. Debemos alentar este certificado de inversión, ya que sabemos todos que puede llegar a ser una oportunidad muy importante a la hora de dinamizar el mercado. No nos corresponde a nosotros hacer ningún tipo de valoración en cuanto a si va a funcionar o no va a funcionar. Tenemos que tener en claro lo siguiente: es una herramienta más que está en el mercado inmobiliario y que permitirá el día de mañana, en alguna circunstancia, cuando venga un cliente, cerrar una operación inmobiliaria. Razón por la cual debemos estar muy atentos y tener todos los conocimientos necesarios para asesorar y llevar a buen término esta operación inmobiliaria. El modo de adquirir los CEDIN dependerá de la moneda y del origen de los fondos del cliente. En este caso, si el cliente tiene dólares no declarados, podrá acceder al CEDIN vía la suscripción o la entrega de los mismos en un banco o en una entidad financiera. Se le entregará el mismo valor nominal, o sea, si el cliente viene con 100.000 dólares no declarados, se los retendrá la entidad financiera y se le entregará un CEDIN con exactamente el mismo valor nominal. En el caso de tener pesos declarados, se podrá adquirir los CEDIN vía mercado de valores, con la cotización del momento. El cliente puede acercarse a una sociedad de bolsa o banco y vía la apertura de una cuenta comitente podrá depositar o transferir esos pesos que serán aplicados a la posterior compra de los certificados de inversión. Si el cliente cuenta con pesos, en este caso sin declarar, deberá recurrir al mercado informal para adquirir los dólares y de ese modo entregarlos y entrar efectivamente al canje, contra lo cual se le entregarán los CEDIN. En principio, si el cliente tiene dólares declarados, no se encuentra incentivo alguno para canjearlos por CEDIN. Los CEDIN cuentan con 3 meses corridos para su suscripción a partir del 1 de junio de este año. Plazo que muy probablemente será extendido en el futuro. Por otro lado, no tienen fecha de vencimiento para su aplicación y posterior cobro. Y contará con todas las medidas de seguridad disponibles para el papel moneda. Para verificar, en caso de que no conocer el CEDIN, para verificar su autenticidad, pueden acercarse a las oficinas de Bull Market Brokers, que lo asesoraremos con gusto. Bien, ¿qué pasa si se pierde o me roban el CEDIN? En este caso, debe denunciarlo o comunicarlo inmediatamente a cualquier entidad financiera o banco para su bloqueo en el Banco Central. Hay que recordar que estos CEDIN cuentan con un número de identificación único, con lo cual lo bloqueamos y nadie puede ni aplicarlo ni cobrarlo. 24 horas posteriores al hecho debe personarse en un banco o entidad financiera con la debida denuncia policial para entregarle un nuevo CEDIN. Para ir entendiendo la dinámica del CEDIN tenemos que tener en cuenta ciertas características. No es asimilable a un cheque cancelatorio el CEDIN, ya que el cheque cancelatorio, que está previsto por la ley, solamente puede llegar a endosarse 2 veces nada más. El CEDIN puede endosarse infinitamente, no hay problema en cuanto al endoso del CEDIN. Y además el cheque cancelatorio solamente está diseñado para situaciones puntuales y de corto plazo. Tampoco el CEDIN es asimilable a un cheque de viajero, ya que estos están nominados y solo pueden ser cobrados por la persona a la cual fueron emitidos. ¿Qué quiere decir? Que el cheque de viajero dice: páguese a fulano de tal la cantidad de dinero que dice en el cheque y no se puede llegar a endosar. Eso es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de empezar a hacernos una idea un poco más detallada de lo que es el CEDIN. Hemos hablado de lo que no es asimilable el CEDIN. El CEDIN no es asimilable a un cheque cancelatorio ni a un cheque de viajero. Pero para entenderlo mejor al CEDIN podríamos llegar a entenderlo como un cheque de pago diferido, pero en este caso no tiene vencimiento. ¿Por qué? Porque el CEDIN
está apto para todo destino. O sea, podemos utilizarlo para realizar cualquier tipo de operación siempre y cuando las partes, como dijimos antes, las partes estén de acuerdo en aceptar el CEDIN como moneda para cancelar la obligación comercial que tienen. Es transmisible el CEDIN ilimitadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene endosos ilimitados el CEDIN. O sea, podemos llegar a obtener el CEDIN en la bolsa de valores y utilizarlo para diferentes operaciones inmobiliarias que lo veremos obviamente en este curso. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos que tener en cuenta ciertos cuidados. Tenemos que verificar que el CEDIN sea genuino. El CEDIN cuenta con ciertas medidas de seguridad que lo veremos también en este curso. Y también veremos aquellas entidades que nos pueden ayudar a darnos cuenta y a validar que este CEDIN sea original y no sea ningún tipo de falsificación. Este CEDIN va a tener una cotización especial. Veremos más adelante lo que sería un CEDIN aplicado y va a tener una cotización de CEDIN aplicado en la bolsa. Y un CEDIN no aplicado y su cotización en la bolsa. Como inmobiliarios vamos a empezar a manejar diferentes dólares, más allá de los dólares que uno ya está manejando, el dólar oficial y aquel dólar, el dólar paralelo, dólar turista, como quieran llamarlo. En este caso tendremos un dólar CEDIN. Dentro del dólar CEDIN estará el dólar CEDIN aplicado y no aplicado. Y todo este conjunto de cotizaciones del dólar, ya sea CEDIN, Blue, oficial, CEDIN aplicado, no aplicado, van a ser fundamentales a la hora de realizar una operación comercial y a la hora también obviamente de asesorar a nuestros clientes. Ustedes verán que en los distintos medios informativos se diferencia a los CEDIN por aquellos que están aplicados y los que no lo están. Bien, vamos a intentar con un ejemplo práctico establecer cuál es la diferencia entre uno y otro. En el primer momento uno se presenta con los dólares no declarados a un banco o una entidad financiera para hacer la suscripción del CEDIN, o sea, la entrega de los dólares contra entrega del CEDIN. En este caso yo, supongamos, entrego $100.000 y me van a entregar un CEDIN con valor nominal $100.000, exactamente el mismo monto que entregué. En este caso todavía no está aplicado a los destinos que prevé la ley. Estos destinos son operaciones inmobiliarias. Yo con este CEDIN voy a la inmobiliaria, realizo la operación de compra de una propiedad y con los papeles me dirijo nuevamente a la entidad financiera para su aplicación. En este caso, ellos revisando estos papeles, le van a aplicar el CEDIN. Este CEDIN, como ya lo dijimos, está aplicado, está listo para su posterior cobro o canjeo por dólares. O sea, yo con ese CEDIN de $100.000 ya aplicado, con la leyenda aplicado, me puedo dirigir al banco o entidad financiera para su canjeo por nuevamente $100.000 ya blanqueados. Para entender un poco más el concepto de CEDIN aplicado y no aplicado, lo veremos en un ejemplo. Supongamos que entra a su inmobiliaria un cliente y le dice que tiene $250.000 y que no han sido declarados y quiere entrar en este blanqueo. Entonces usted, como inmobiliario que ya ha hecho este curso, tiene las herramientas fundamentales y básicas como para asesorarlo en todo el proceso. Lo primero que va a decir es que se dirija a una entidad financiera, a una sociedad de bolsa o a un banco, y con esos $250.000 físicos se los entrega a la entidad financiera y la entidad financiera le entrega $250.000 en CEDINes. Con el CEDIN en la mano, su cliente vuelve a la inmobiliaria y le dice: ya tengo los CEDINes canjeados en la entidad financiera y ahora quiero comprar una propiedad. Usted como inmobiliario le va a decir: bueno, comprar una propiedad lleva un tiempo, llevará 1 o 2 meses hasta que encontremos la propiedad que le guste. Razón por la cual le va a pedir que lleve esos CEDINes a su casa y los tenga guardados ahí. Hasta este momento, el CEDIN que está en la casa de su cliente es un CEDIN no aplicado. Todavía no ha sido aplicado a una operación inmobiliaria, no ha sido aplicado a la escritura de una propiedad, a la compra-venta de un inmueble. Es un CEDIN, hasta este momento, un CEDIN no aplicado. Si uno va a la bolsa de comercio, tiene una cotización, ese CEDIN no aplicado. Vamos a suponer que pasaron 2 meses y el cliente le encuentra la propiedad que le gusta, usted le ofreció varias propiedades, llega a un acuerdo con el vendedor y dice: bueno, te compro, supongamos, un semipiso en $250.000. Perfecto. Entonces usted a su cliente lo va a asesorar y va a decir: bueno, usted tiene que avisarle al escribano suyo, como comprador tiene derecho a elegir el escribano,
¿qué va a pagar con sedines? Entonces el escribano lo que va a decir obviamente es tomar los datos de los sedines e informar al banco que se va a realizar una escritura traslativa de dominio con sedines. Generalmente lo tiene que avisar 72 horas antes para no tener problemas. Una vez que el escribano avisa al banco, el banco avisa al Banco Central de la República Argentina que se va a realizar una operativa de compra-venta de un inmueble con sedines. El Banco Central envía la remesa de billetes físicos, o sea, físicamente le envía los billetes al banco que el comprador había elegido a través del escribano para ese día de escrituración. Bien, entonces, llega el día de escrituración, se encuentra la parte compradora y la parte vendedora. El escribano, obviamente, y se realiza la operativa. El comprador le entrega los sedines al vendedor y éste los recibe. Se firma la escritura, el vendedor con los sedines en la mano va a la ventanilla del banco. En la ventanilla del banco le ponen un sello y le dicen que el sedín es un sedín aplicado. A partir de ahora el sedín tiene la posibilidad de cobrar físicamente los dólares. ¿Qué quiere decir esto? El vendedor vende esa propiedad, llega a la ventanilla del banco, el banco le pone el sello de sedín aplicado y él tiene dos opciones. O cobra todos los dólares en ese momento, lo cual el banco le va a entregar todos los billetes físicos en la mano, o si lo desea, puede retener esos sedines aplicados y utilizarlo para otras operaciones comerciales. Obviamente que si va a la bolsa de comercio, ese sedín aplicado va a tener un valor superior al sedín no aplicado. ¿Por qué? Porque ese sedín aplicado tiene la posibilidad de llegar a la ventanilla del banco y cobrar los dinero, el billete físico, los dólares físicos lo puede cobrar. Entonces, con este ejemplo podemos ver todo el proceso que puede llegar a suceder a la hora de trabajar con sedines. Empieza en el blanqueo siendo un sedín no aplicado porque blanqueo los dólares no declarados, y una vez que pasa ese instante de la escritura traslativa de dominio, el sedín se transforma en sedín aplicado. Una vez que el sedín ha sido aplicado, insistimos en este concepto, puede cobrar los billetes físicos en la ventanilla del banco. También puede o aplicarlo para otra operación. Vamos a suponer que la persona con los sedines aplicados desea hacer otro tipo de operación comercial, lo puede hacer tranquilamente. Con este ejemplo queremos remarcar los diferentes estadios que va a tener el sedín. De un sedín no aplicado, del cliente que llega a su inmobiliaria y pide asesoramiento para entrar en el blanqueo, a ser un sedín aplicado cuando se ha perfeccionado el acto de compra-venta del inmueble. Tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos a la hora de asesorar a nuestros clientes, ya que pueden llegar a ser confusos y pueden traer ciertos nerviosismos o ciertas confusiones en el momento que estemos asesorando a nuestros clientes. Como inmobiliarios tenemos la gran responsabilidad de asesorarlos y llevarlos por un camino para poder llegar a realizar la compra-venta de un inmueble a través de una escritura traslativa de dominio. Pueden ser utilizados para operaciones de toda índole, desde compra y venta de inmuebles hasta compra-venta de automotores, viajes al exterior, operaciones bursátiles. En este caso también se van a poder comprar acciones y bonos con sedines, siempre y cuando haya acuerdo de las partes, ¿no? Debe tenerse en cuenta que para su posterior cobro o canjeo por dólares, el sedín en algún momento de su vida útil debió ser aplicado a operaciones inmobiliarias como lo prevé la ley. El éxito del sedín por parte del gobierno provendrá de crear un gran mercado de sedines con múltiples aplicaciones y beneficios, de modo que los dólares que entraron por una puerta vía la suscripción o el blanqueo no salgan por la puerta del lado el día siguiente vía el cobro de los mismos sedines. En ese caso el mercado se crearía y desaparecería el día siguiente, sino que, bueno, intentaría mantener este mercado abierto, por lo cual intentará incentivarlo y no sería extraño en el futuro contar con beneficios fiscales, por ejemplo. ¿Es posible comprar una propiedad en el extranjero con sedines? Sí, es posible comprar una propiedad en el extranjero con sedines. ¿Cuál es el fundamento? El origen
la base de todo esto es que las partes estén de acuerdo en reconocer al CEDIN como un instrumento para cancelar la deuda que surge de esta operación. Vamos a ver con un ejemplo cuáles son las características de una operación en el extranjero. Vamos a suponer que a su inmobiliaria llegan gente del Uruguay que tiene un departamento en Punta del Este y le pide a usted como inmobiliario que le venda un departamento en Punta del Este, y esta gente acepta CEDINes. Entonces, al aceptar CEDINes, usted como inmobiliario le tiene que explicar cuáles son las diferentes posibilidades que va a tener a la hora de vender la propiedad. Cuando usted consiga un comprador, este comprador puede comprar la propiedad con CEDIN aplicado o no aplicado. Vamos a suponer que usted consigue un comprador y el comprador le dice, bueno, tengo este CEDIN pero no está aplicado. Perfecto. Ese CEDIN no aplicado va a tener una cotización. Esa cotización generalmente está en la bolsa y va a reconocer esa cotización para determinar la equivalencia con el valor que está pidiendo el cliente que usted tiene del Uruguay. El CEDIN aplicado, una vez que el cliente que usted tiene del Uruguay los recibe, va a tener dos posibilidades. O va y lo liquida en la bolsa y recibe la cantidad de dinero en pesos equivalentes a la cotización del día. Vamos a suponer que el CEDIN ese día el CEDIN no aplicado esté cotizando en 7 pesos con 50 y la casa tiene cierto valor. Lo que va a hacer es llevar esos CEDINes y lo liquida a 7 pesos con 50. Eso sí es un CEDIN no aplicado. Puede ir a la bolsa y liquidar ese CEDIN. Otra sugerencia que usted le puede dar a su cliente del Uruguay es decirle que puede comprar una propiedad en la Argentina y ahí va a llevar esos CEDINes no aplicados a una operación inmobiliaria en la Argentina. Automáticamente va a hacer un CEDIN aplicado. ¿Qué quiere decir esto? El cliente que tiene usted en el Uruguay recibe ese CEDIN no aplicado, o lo liquida en la bolsa o va a buscar una propiedad para comprar en la Argentina. Una vez que consigue usted, vamos a suponer que usted le consigue una propiedad en la Argentina, la persona del Uruguay lleva esos CEDINes aplicados al banco, como ya lo hemos explicado, lleva al banco esos CEDINes, compra la propiedad y ahí cierra todo el circuito. Termina vendiendo una propiedad en Punta del Este y comprando una propiedad acá. Si no quiere comprar ninguna propiedad y quiere recibir el dinero, tiene que ir a la bolsa y liquidar esos CEDINes no aplicados. En el caso que reciba CEDIN aplicado, su cliente del exterior, también puede o aplicarlo a otra operación comercial dentro de la Argentina, o si prefiere, va a la bolsa y los liquida. La bolsa va a tener una cotización diferente al CEDIN no aplicado. Generalmente, como ya lo hemos dicho antes, el CEDIN aplicado siempre cotiza más. Entonces, resumiendo, usted como inmobiliario tiene que asesorarlo a la persona que viene del extranjero y acepta los CEDINes a la hora de vender la propiedad. Puede recibir CEDINes no aplicados, liquidarlos en la bolsa y recibir el dinero y volverse a su país de origen, o puede recibir los CEDINes no aplicados y comprar una propiedad en la Argentina. Si recibe CEDIN aplicado, lo que va a hacer es, o lo que puede llegar a hacer es ir a la bolsa y liquidarlo, o realizar también una operación comercial. Reiteramos, tenemos que tener bien claro que la cotización del CEDIN no aplicado siempre va a ser inferior a la del CEDIN aplicado. Reiteramos también que es muy importante el asesoramiento que ustedes como inmobiliarios les tienen que dar a los clientes, ya que es todo una dinámica diferente que estamos aprendiendo con el CEDIN, y esto va a llevar a buen puerto a la hora de realizar operaciones comerciales y obviamente a la hora de cobrar comisiones. Tenemos que ser seguros y asesorarlo lo mejor posible al cliente, ya sea en el extranjero que acepta los CEDINes, como al cliente que está acá en la Argentina. El CEDIN no tiene límite establecido de endosos. Su registración es optativa, aunque recomendada en caso de posible robo o pérdida del mismo, ya que al estar registrado a mi nombre en el Banco Central de la República Argentina, puedo realizar en forma personal la denuncia y el bloqueo del CEDIN
evitando de esta forma inconvenientes para localizar al último endosante del mismo. Vale aclarar que esta operatoria, registración, tanto como la suscripción, verificación, aplicación y negociación de los CEDINes no tienen costo alguno por parte de la entidad financiera. Tenemos que tener en cuenta que la utilización del CEDIN, dependiendo cómo se utilice, va a tener ciertas características y pueden surgir ciertas situaciones. En este caso, vamos a hablar sobre qué puede llegar a surgir o qué situaciones podemos llegar a encontrarnos a la hora de utilizar el CEDIN para los fideicomisos. Pero antes, vamos a tratar de recordar un poco qué es un fideicomiso. Para ello, vamos a ver un video de la empresa LJ Ramos, donde nos explica sucintamente qué es un fideicomiso. Usted quiere comprar una propiedad a estrenar y escuchó hablar de los fideicomisos. Pero se pregunta, ¿qué es un fideicomiso inmobiliario? Un fideicomiso es un contrato que se celebra entre tres partes: el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario. Es importante tener en cuenta que hay varias formas de hacer un fideicomiso inmobiliario. Para ver un ejemplo, imagínense que este es el propietario de este terreno. Al ver que la zona donde está su terreno es cada vez mejor cotizada, decide llamar a un profesional con experiencia como desarrollador para que lo asesore. Él mismo examina el terreno y le dice al propietario que es un excelente lote para hacer un edificio de departamentos. Al ponerse ambos de acuerdo, requieren de un escribano para que arme y firme el contrato de fideicomiso. Una vez firmado este contrato, como el propietario aportó el terreno, pasa a ser un fiduciante dentro del fideicomiso. El desarrollador, el administrador fiduciario, y el terreno, él viene a transferir. Al iniciar la obra, contratan a LJ Ramos para comenzar a buscar a los beneficiarios, que en este caso son los compradores como usted. De este modo, como participante del fideicomiso, usted debe comenzar a pagar las cuotas acordadas en el contrato, teniendo claro que lo que está adquiriendo es un derecho. Una vez terminado el edificio y concluido el proyecto, lo que antes era tan solo un derecho pasa a ser un título de propiedad, convirtiéndolo a usted en propietario de la unidad que eligió. En el caso particular del fideicomiso al costo, el CEDIN es una opción bastante interesante a la hora de aceptarlo, excepto para la adquisición de la tierra. Veremos cómo funciona esto. Conviene que el fiduciario compre el terreno con CEDINes por los siguientes beneficios. Va a mejorar el costo impositivo que va a tener la tierra, porque el CEDIN va a cotizar algo más de 7 pesos en el mercado secundario, en la bolsa, y el dólar oficial está cotizando a 5,40 aproximadamente. Va a unificar la negociación frente al vendedor de la tierra y se lo puede escriturar haciendo mención a los pesos para evitar el sobrecosto de sellos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entre las contras que puede llegar a suceder en la utilización de CEDINes para los fideicomisos inmobiliarios, podemos detectar un posible desfasaje en la curva de avance de obra con el cobro de los fiduciantes, porque los costos de los fideicomisos son en pesos. Como un obstáculo, también tenemos que la reglamentación impuesta sobre los corralones, que deberán presentar una serie de documentos para registrarse en el Ministerio de Economía si quieren recibir los CEDINes. En este caso, el corralón tomará al CEDIN la cotización del dólar que indique el Banco Nación. Cabe aclarar que es un punto muy importante que el CEDIN solo sirve para construcciones de destino habitacional. En este caso, el desarrollador deberá realizar ciertos trámites, deberá presentar un legajo con los detalles del proyecto en el banco donde presentarán los CEDIN. La documentación tiene que incluir el certificado de obra con la ubicación del lote y la conformación del emprendimiento, y los boletos suscriptos con la identificación del sujeto comprador. En segundo lugar, no está prevista la utilización del bono en la operación de cesión entre el inversor y el comprador del inmueble. Siempre es importante verificar la legitimidad del CEDIN antes de realizar una operación, sobre todo de este tipo.
Uno de los puntos más controvertidos o que puede llegar a generar mayor tipo de preguntas es cuál va a ser la acción que pueda llegar a tomar la AFIP el día de mañana con este blanqueo. Supongamos que entra un cliente a su inmobiliaria, usted debería asesorarlo de una forma integral, ya sea respecto a la operativa del CEDIN y también con lo que le puede llegar a suceder el día de mañana o cómo la AFIP reglamentó el uso del CEDIN. Tenemos que tener en cuenta que este blanqueo está siendo implementado para dinamizar el mercado, en este caso el mercado inmobiliario, y para atraer dólares del exterior hacia la Argentina. Es una cuestión de confianza, también ya se había hecho un blanqueo en el año 2009 y luego de realizarse el blanqueo prácticamente casi ninguna operación que entró en el blanqueo fue investigada luego por la AFIP, por lo que es de suponer que en esta ocasión sucederá lo mismo. Todo tipo de blanqueo no va a ser luego investigado por la AFIP. Pero tenemos que tener en cuenta ciertos detalles a la hora de asesorar a los clientes de una inmobiliaria. Vamos a ver, por ejemplo, que la AFIP nos dice en su reglamentación oficial que aquellos sujetos que exterioricen moneda extranjera gozarán de los siguientes beneficios. Vamos a analizar cada uno. No estarán obligados a informar a la AFIP fecha de compra de la tenencia ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridos. O sea, no están obligados a informar a la AFIP de dónde sacaron ese dinero que no ha sido declarado. En este caso, estaríamos sorteando una barrera bastante importante porque estamos presentando un dinero que no hemos declarado y la AFIP no nos pide ningún tipo de información sobre el origen de estos fondos, ni cuándo fueron adquiridos, ni cómo fueron adquiridos. No estarán sujetos a responder por los incrementos patrimoniales no justificados con respecto a las tenencias exteriorizadas. Nuevamente volvemos sobre el mismo punto. No están obligados a declarar la forma en que han aumentado ese capital, por qué lograron tener esa cantidad de dinero que van a blanquear. No hay ningún tipo de requerimiento por parte de la AFIP al momento de que uno lleva los dólares que no han sido declarados. Y lo más importante que va a decir la resolución de la AFIP, quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, administrativa, penal cambiaria, así como de toda responsabilidad profesional que pudiera corresponder por transgresiones que resulten reguladas bajo el régimen del nuevo blanqueo. En este párrafo de la resolución de la AFIP nos va directamente a allanar todo el camino a la hora de blanquear, liberándonos de todo tipo de acción civil y todo tipo de acción penal tributaria que son las más complicadas a la hora de blanquear el dinero. Quedan comprendidos, sigue diciendo la resolución de la AFIP, los socios, administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones, y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y fondos comunes de inversión y profesionales certificantes de los balances respectivos. Básicamente esto es para el contador a la hora de que va a presentar las declaraciones juradas, queda totalmente eximido de responsabilidad por el hecho de ese incremento patrimonial producto de ese blanqueo que se ha realizado. Continuando con este análisis de la resolución de la AFIP, tenemos que tener en cuenta que es muy importante aclararle a nuestro cliente que va a quedar eximido de todo tipo de pago de impuestos a la hora de blanquear ese dinero no declarado. La resolución de la AFIP dice tácitamente, quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, incluidos en su caso los intereses, multas y demás accesorios de anticipos no ingresados. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente si uno declara un dinero que no había sido declarado ante la AFIP, esa declaración tardía va a llevar multas, intereses, todo tipo de punitorios por no haberlo declarado. Salvo en este caso que entrando a través del blanqueo y canjeando esos dólares no declarados por el CEDIN, en este caso no va a estar aplicado ningún tipo de multa o intereses. Es muy importante aclarar esto a los clientes que entran a las inmobiliarias, porque puede surgir la duda de que qué sucederá después de que tenga blanqueado el dinero. ¿La AFIP puede llegar a cobrar algún tipo de impuestos? No, quedan eximidos de impuestos a las ganancias, a las transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones.
También quedarán eximidos de impuestos internos y al valor agregado, impuestos de ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales y contribución especial sobre el capital de cooperativas. Seguimos leyendo la resolución y también van a quedar eximidos del impuesto a las ganancias por las ganancias netas no declaradas en su equivalente en pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a quedar, al declarar todo este dinero que no había sido declarado, quedan eximidos del pago de impuestos a las ganancias por ese monto. ¿Por qué? Porque se ha blanqueado ese dinero. Al hacer la presentación en la declaración jurada, ese monto que uno lo blanquea por los CEDINES a través del sistema este que estamos hablando de los CEDINES, ese monto no va a estar aplicado al impuesto a las ganancias. También seguimos leyendo la resolución, asimismo dice, estarán exentos de impuestos sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Cuando ingresa toda esa masa de dinero, va a estar eximida todos los tipos de impuestos bancarios, de créditos y débitos. Luego, estamos continuando leyendo la resolución, los sujetos que no posean una clave única de identificación y tributaria, el CUIT, deberán, con carácter previo a la exteriorización, tramitarla. O sea, sí o sí, para tramitar el blanqueo debo tener un CUIT. Eso es imprescindible para hacer todo tipo de operación. Por otra parte, dice la resolución, los bancos que reciban los fondos que se exterioricen materializarán la afectación de los mismos a los destinos declarados mediante la entrega de los respectivos títulos. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos, una vez que reciban ese dinero no declarado, tienen que sí o sí entregarle el CEDIN. No puede haber ningún tipo de dilación en la entrega del CEDIN. Vamos a ver un detalle muy importante respecto a esto, porque dice que tratándose del CEDIN, el Banco Central de la República Argentina, en tiempo real, utilizando el procedimiento de intercambio de información basado en la interfaz electrónica segura habilitada a tal fin, debe entregar los CEDINES. Siguiendo leyendo la resolución, cuando recepcionan fondos que se exteriorizan en el momento que se proceda a la entrega de los títulos de destino de afectación de fondos al sujeto que realiza la exteriorización, dicha información contendrá entre otros lo siguiente: identificación de clave única, país de origen, nombre. Bueno, acá tenemos todo un aspecto técnico. Simplemente se le va a pedir al momento que esté blanqueando el dinero, el quit de la persona, el origen, el importe expresado en moneda extranjera, en el caso que sea obviamente los dólares que se van a declarar. Reiteramos, todo tipo de esta información que a su cliente que entra a su inmobiliaria y usted lo está asesorando a la hora de blanquear, todo tipo de información que va a entregarla al banco, lo cual es obligatorio el hecho de dar esta información, va a ser enviada a la AFIP, pero debemos quedarnos tranquilos porque la AFIP, a través de esta resolución que ha lanzado, va a eximir de todo tipo de pagos de impuestos, que es lo que venimos declarando. Ustedes van a poder descargar la resolución general 3509 y ahí van a poder ver más en detalle todo esto que estamos explicando. Para darle un cierre a este tema, y cuando usted reciba a algún cliente de su inmobiliaria, aclare perfectamente que ese dinero que va a ir al blanqueo de capitales va a estar eximido de todo tipo de impuestos. Reiteramos, en el año 2009 se hizo un blanqueo y si se ven las estadísticas veremos que casi es nula o prácticamente cero la cantidad de operaciones que fueron investigadas luego por la AFIP. Tenemos que estar tranquilos, ya que el gobierno nacional utiliza este sistema de blanqueo para la obtención de dólares y volcarlos al mercado inmobiliario. Con el advenimiento de este nuevo blanqueo, se están produciendo diferentes situaciones a la hora del giro comercial de una inmobiliaria. Tradicionalmente, las comisiones inmobiliarias se cobraban en la misma moneda que se vendía la propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la propiedad se vendía en dólares, las comisiones eran cobradas en dólares. Cuando la propiedad se vendía en pesos, las comisiones eran cobradas en pesos. Pero ahora entra una nueva variable, el CEDIN. ¿Qué puede llegar a suceder cuando se quieran pagar las comisiones con CEDINES? Tenemos diferentes escenarios. Vamos a analizar cada uno de ellos. Por un lado tenemos la inmobiliaria que recibe al comprador, con CEDINES no aplicados. CEDINES no aplicados que todavía no han sido aplicados a una escritura traslativa de dominio.
Entonces, la inmobiliaria va a recibir al comprador que le va a pedir que le busque una propiedad. Perfecto, la inmobiliaria busca esa propiedad y una vez que la encuentra, lo conecta con el vendedor. Y en ese momento, el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo, eligen el escribano le avisa al banco que va a haber una operación con cedines y el banco tiene que avisar al Banco Central para que le traiga los billetes físicos y se perfeccione todo el acto de transferencia del inmueble. ¿En dónde juega la inmobiliaria con su comisión? Bueno, tenemos diferentes situaciones. En el caso del comprador se pacta una comisión, podemos pactarla fuera del circuito de blanqueo de cedines y decirle que la comisión la cobramos en efectivo y el comprador tiene que erogar ese dinero, sacarlo de su bolsillo y pagárselo en efectivo a usted. Pero si el comprador le plantea que no tiene dinero efectivo para pagar la comisión, la única salida que le queda a la inmobiliaria es cobrar con cedines. Pero este cedín que tiene el comprador es un cedín no aplicado. Es un cedín no aplicado, porque todavía no ha sido aplicado la compra-venta de un inmueble. Es un cedín no aplicado y por lo tanto tiene una cotización. Tiene una cotización en bolsa que tenemos que verificarla a la hora de cobrar nuestras comisiones y ahí sacar la calculadora y verificar cuáles son la cantidad de cedines que tengo que recibir respecto a la cotización actual para cubrir la comisión inmobiliaria. Ese cedín va a ser un cedín no aplicado que el día de mañana la inmobiliaria, si quiere, lo puede guardar y comprar una propiedad y pasaría a ser un cedín aplicado, o directamente lo que hace la inmobiliaria es ir a la bolsa y liquidarlo en la bolsa. Por el lado del vendedor va a suceder una situación bastante similar, pero tiene sus detalles. Volvemos a plantearle al vendedor que está nuestra comisión y la forma en que puede llegar a pagarla. En este caso, podemos decirle que nos pague la comisión en pesos o en dólares, pero en efectivo. En ese caso, el vendedor tiene que erogar los fondos y poner el dinero físico sobre la mesa y pagarlo usted. Pero vamos a suponer que el vendedor no tiene el dinero en ese momento, antes de la escritura, o le dice que no va a aplicar los cedines, no va a ir a cobrarlo a la ventanilla. Entonces vamos a tener que recibir cedín aplicado en este caso, porque una vez que el vendedor reciba los cedines, se transforman en cedines aplicados. En ese caso, si nos pagan con cedines aplicados, también tenemos que ir a la bolsa y verificar cuál es el valor de ese cedín aplicado y obviamente hacer los cálculos necesarios como para cubrir las comisiones. También puede suceder que el vendedor tenga la buena voluntad de decirle, bueno, yo voy a la caja y voy a intercambiar o voy a cobrar los cedines aplicados y después con ese cobro de cedines aplicados le paga a usted la comisión. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Las comisiones han variado la forma de cobrarlas respecto al cedín. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la parte que nos va a pagar, en el caso de la compradora, y que va a tener un cedín no aplicado, y tenemos que verificar en la bolsa cuál es la cotización. Y por otro lado, la parte vendedora, que también nos pueda llegar a pagar con cedín aplicado y verificar la cotización en la bolsa, o que en el momento que termina la escritura traslativa de dominio, el vendedor se dirige a la caja, cobra los dólares y en ese momento a usted como inmobiliario le paga la comisión. Reiteramos, es fundamental empezar a entender el concepto de cedín aplicado y no aplicado, ya que ha ingresado en el circuito comercial, en el giro comercial de la inmobiliaria estos nuevos factores, y tenemos que aclarar bien a los compradores y a los vendedores la forma en que nosotros vamos a cobrar la comisión inmobiliaria. El mercado secundario de cedín opera a través de nuestra bolsa de valores. Los cedín operan en pesos en tiempo real, tanto en su versión aplicada como en la que no lo está. Debemos mencionar que la versión aplicada, los cedín que son aplicados, deberían cotizar siempre por encima de los que aún no lo están, por su posibilidad de cobro inmediato de los dólares del cedín. El cliente puede comprar y vender cedín de manera sencilla, ágil y transparente a través de nuestra bolsa, teniendo en cuenta que dichas operaciones se realizan en pesos a valor de cotización del momento. Si usted recibe un cedín y no cuenta con la posibilidad de aplicarlo a una
operación inmobiliaria, puede venderlos en el mercado en pesos a la cotización del momento. Señor inmobiliario, vamos a ver diferentes escenarios prácticos. En este caso, cómo debería guiarse a un cliente potencial con $100.000 no declarados. El mismo debería presentarse con el billete físico en un banco o entidad financiera para la suscripción del CEDIN. En este caso se hace la entrega del billete físico contra la entrega del CEDIN, que en este caso no estará aplicado, ya que aún no ha sido, digamos, aplicado a una operación inmobiliaria. Este CEDIN no aplicado tendrá por parte del cliente diferentes alternativas. En este caso podrá venir al mercado, a una sociedad de bolsa o banco, a negociarlo a cambio de pesos en la bolsa. O podrá dirigirse a una inmobiliaria donde a través de una operación de esa índole procederá a aplicar el certificado. Este certificado ya aplicado podrá nuevamente ser negociado en la bolsa, teniendo en cuenta que la cotización de este instrumento debería ser siempre superior a la cotización del instrumento superior, o también puede ser destinado al cobro de dólares, ya que estando ya aplicado. El escenario 2, en este caso, el cliente nos viene con $1.000.000 declarados. Y le vamos a explicar cómo a través de la bolsa y de las cotizaciones que serían racionales en nuestro mercado, puede realizar una ganancia operando a través del mercado financiero y a través del CEDIN específicamente. En este caso, el cliente con $1.000.000 declarados tiene la opción, en este caso bajo estos supuestos, el precio del CEDIN no aplicado a 7.25, el precio del CEDIN aplicado, como dijimos, superior al CEDIN no aplicado a 7.80 y el dólar paralelo en este caso suponiendo un valor actual de 8 pesos. El cliente puede recurrir, la propiedad en este caso estaría evaluada en $125.000. El cliente con este $1.000.000 puede recurrir al paralelo, en este caso al blue, a comprar exactamente con $1.000.000 $125.000, o puede interesarse en esta opción y recurrir al mercado financiero para comprar el CEDIN no aplicado a un valor de cotización 7.25. En este caso, este cliente estaría comprando a este valor de cotización y considerando que dicha operatoria no tiene costo alguno, no posee ninguna comisión, $137.931 en CEDIN, que una vez realizada la operación inmobiliaria y deducidos los $125.000, le representan una ganancia simplemente por la utilización de un instrumento de casi $13.000. Bien, en nuestro tercer escenario, el cliente dispone de $1.000.000 no declarados. Bajo esta alternativa, no nos va a quedar otra que dirigirlo al mercado paralelo para que, haciéndose de dólares, transforme estos pesos no declarados en dólares no declarados y de esta forma pueda suscribir el CEDIN para luego aplicarlo al mercado financiero, al mercado inmobiliario, perdón, para su posterior canje por dólares o también negociación en pesos vía bolsa. Obviamente que con el transcurso del tiempo el CEDIN va a ir cobrando más protagonismo en el sector inmobiliario, y a razón de ello debemos tener en cuenta las medidas de seguridad que tiene el CEDIN y cómo está conformado el CEDIN, ya que puede suceder que algún cliente venga con CEDINes ya sea a pagarnos una comisión o a querer comprar una propiedad, y tenemos que saber verificar cómo detectar o saber ver cómo detectar si el CEDIN es un CEDIN original y cuáles son las medidas de seguridad que ha implementado el gobierno para la impresión de este tipo de certificado. Lo veremos ahora en pantalla y lo charlamos juntos. Veremos que tiene un alto de 65 milímetros, tiene un número de serie, tiene una numeración, un dígito verificador. Y esto hasta ahora es parecido a lo que sería un cheque. Tenemos diferentes microletras, tenemos una moneda, la moneda donde está expresado, que como vemos ahí dice en dólares, el número de serie, casi como si fuera un cheque, dígitos verificadores, motivo del registro perfecto, papel de seguridad, es un papel especial, como vemos ahí dice roseta en tinta ópticamente variable, un fondo de seguridad a 2 colores, eso lo podemos ver a trasluz,
y se agrega el QR Code o código QR que puede llegar a ser una medida inclusive aún mayor de seguridad a la hora de trabajar con los CEDINES. Reiteramos, como inmobiliarios vamos a hacer la primera línea de consulta a la hora de operar con CEDINES. A lo largo de este curso usted ha recibido diferentes herramientas que lo han capacitado para poder asesorar íntegramente al cliente en el momento de que él quiera blanquear su dinero. Cualquier otro tipo de duda, consulta, queda nuestro mail a su alcance para poder cubrirla en el caso de ser necesario. Desde ya le agradecemos la suscripción a este curso y desde nuestra empresa le queremos hacer llegar un saludo muy cordial a todos ustedes.